¿Llegue a escribir acepto? Sí, porque ya la echaron de la sala. Ya es que la aplicación automáticamente, si alguien no acepta, es expulsado de la sala. O sea, no lo he hecho yo, sino que se echa automáticamente. Ya. Entonces, pasamos a la siguiente página. Igual podríamos hacer un resumen de esto. Entonces, el valor de C, que es el numerito que está solo, me va a servir para identificar dónde, por ejemplo, en el primer ejemplo, el valor de C es 2 positivo. Lo anotamos acá abajo. Entonces, justo en el eje Y, en el número 2, que es donde está la manito aquí saludando, es donde se va a encontrar la gráfica, donde va a chocar, por decirlo de alguna manera, con el eje Y. Entonces, yo antes de hacer el gráfico, automáticamente sé que el dibujo va a pasar por ahí. Es el primer puntito que puedo marcar fácil y decir, el dibujo de la gráfica tiene que pasar por aquí. No sé si es carita feliz o carita triste, pero tiene que pasar por ahí. En el segundo ejemplo, dice menos x cuadrado más 2x menos 1. O sea que el valor de C es menos 1. Lo anotamos acá abajo, menos 1. Quiere decir que en el eje Y, justo en menos 1, el gráfico de la función va a pasar justo por ahí. Es donde choca entonces. O sea, ¿para qué me sirve el valor de C? Para saber dónde choca el gráfico de la función, ya sea carita triste o carita feliz, con el eje Y, que es el eje que está vertical, como la columna. Y el tercer ejemplo no tiene un número al final. Este número se lo agregué yo. Aquí no tenía ningún número. Entonces, lo que significa es que el valor de C es 0. Por eso le agregamos ahí el 0. Como el valor de C es 0, quiere decir que el gráfico se va a encontrar con el eje Y justo en el puntito 0. Y acá escribimos abajo para qué sirve el valor de C. El valor de C sirve para conocer la intersección entre el eje Y con la gráfica. El eje Y es esta línea roja y la gráfica es esta curvita con carita feliz. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Dice, el valor A. ¿Qué información nos entregará? Observa y descúbralo. Ya, primero identifiquemos. En esta primera ecuación, ¿se alcanza a ver, cierto? ¿O no? Sí. Ya, en la primera es 2. No, en la primera no es 2 el valor de A. ¿Cuál es el valor de A? ¿Alguien que me acuerde cuál era el valor de A? El valor que ya, el área lógica del elevado 2. Excelente, Guillermo. El valor que está acompañado del elevado 2. Como aquí no hay ningún numerito, va un 1. Entonces, ¿cuál es el valor de A? 1, positivo. Ya, en el segundo ejemplo, ¿cuál sería el valor de A? Dice menos x cuadrado más 2x menos 1. Menos 1, porque aquí al lado del menos x cuadrado hay un menos 1. Veamos el tercero. ¿Cuál sería el valor del x, o sea, del a acá? El que acompaña al x cuadrado. 2x elevado a 2. Ya. Guillermo, recuerde que el valor de la no son letras, son números. Así que es el número que acompaña al x cuadrado. O sea, si aquí yo separo, el número que está acompañando al x cuadrado, ¿quién es? El 2. El 2. Muy bien. 2 positivo. Y en el último, dice menos 2x cuadrado más 1. Entonces, ¿cuál es el valor de la? El número que está acompañando al x cuadrado. Lo separo ahí para darme cuenta cuál es. ¿Cuál sería en ese caso? Menos 2. Ya, perfecto. Ahora, ¿para qué cree que sirve el valor de la? Fíjese en los números y los signos que tienen y fíjese en las gráficas. ¿Para qué cree que sirve? Por ejemplo, aquí chocan el punto 2, porque ya habíamos visto que el valor C es donde va a cortar al eje Y, pero el valor de A igual 1, positivo. ¿Para qué me puede servir? Y aquí es negativo. ¿Qué cambian este y este? Y este es positivo, 2 positivo. Y este es negativo. Ya, el Esteban. ¿Determina si es cóncava o convexa? Sí, determina si es cóncava o convexa. ¿Ya? Ahora, necesito hacer un paréntesis de la clase pasada. Yo la clase pasada cometí un error. No sé por qué, pero estoy averiguando. Hay un profesor en la universidad que me enseñó mal lo que era cóncavo y convexo. Entonces yo me equivoqué la clase pasada en decirle lo que era cóncavo y convexo. Ahora, busqué un poco en internet. Según yo, cóncavo era carita feliz. Y busqué en internet y en la mayoría de las páginas aparece cóncavo, carita triste. Pero igual hay páginas en las que aparece cóncavo, carita feliz. Entonces, todavía no salgo la duda, así que lo vamos a llamar de otra manera.
¿Ya? Nos hizo equivocarnos. No, porque en esa, yo corregí con la información que le había entregado. Así que no lo hice equivocarse. Pero, Ya, profe, pero la profe de física también dice lo mismo. O sea, cuando tiene un hoyito para abajo es cóncavo y cuando tiene como el hoyito para arriba es convexo. sí, pues yo le decía al revés, pues. Yo había dicho que el carita feliz, era cóncavo. Y es al revés, Ya, parece. también lo dice la profe. ¿La profe Paulina? Sí. Ya, entonces estoy colapsado. Yo anoche a las 2 de la mañana estaba llamando a mis compañeros de la universidad, que no hablaba con ellos hace como 4 años. Y, ¿aló? ¿Por qué me estás llamando? Y yo, pucha, es que tengo una duda de matemática. Oye, estoy durmiendo. Y yo, pero, oye, es que tengo clase mañana. Ya, ¿qué cosa? Y él empezó a preguntar a mis compañeros de la universidad y todos tenían la misma idea que yo. Pero cuando la busco en internet, dice que es de otra forma. Así que, ¿cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar como cóncavo para arriba y cóncavo para abajo. Que esa aparece en muchos libros también es correcta. Y creo que es más fácil darse cuenta. Vos, Esponja, fuimos timados. Así es. Sí, es más fácil carita feliz y carita triste. A mí también me gusta, pero formalmente, por ejemplo, en el cuestionario vienen 2 preguntas de eso. Donde yo le digo, esta función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba quiere decir que está abierta hacia arriba. O cóncava hacia abajo, que está abierta hacia abajo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué servirá el valor de la? Ah, el Esteban había dicho, ¿no? Para determinar si es cóncava o convexa. O cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Que es la terminología que vamos a ocupar ahora mejor. ¿Ya? Para no enredarnos, porque yo todavía no estoy seguro cuál de las dos es la correcta. Porque busqué en libros y en algunos libros aparecía de una forma y en otros libros de otra forma. Yo creo que no se debería llamar así, pero ya, ese es otro tema. Entonces, dice, el coeficiente A nos indica la concavidad o convexidad de la función cuadrática. Si es positivo, el gráfico será, si es positivo va a ser carita feliz, y si es negativo va a ser carita triste. Y esta carita feliz le vamos a llamar cóncava hacia arriba, y a la que es carita triste, cóncava hacia abajo. Y listo. Este es más fácil que el anterior. A ver, revisemos vamos a cambiar aquí nos vamos acá. Fíjese, mire, este era menos x cuadrado. Pero me dejé volver a la aplicación. Ahí sí. Este era menos x cuadrado. ¿Se ve la manito que muevo o no se ve? ¿Se ve el cursor? Sí. Sí, sí se ve. Ya, genial. Entonces, este era menos x cuadrado, así que el a era negativo. Y justo el gráfico nos dio carita triste. Ya, ¿por cuál lo podríamos cambiar? Y si le pongo menos 4x cuadrado, y le pongo así, ¿va a ser carita feliz o carita triste? Carita feliz porque es negativo y va hacia abajo. Carita feliz porque es negativo. Ah, Ya, a ver, no, veamos. carita triste, me equivoqué. Ah, ya, carita triste, a ver, veamos. Ya, al ponerle un 4, lo único que pasó es que se movió un poco y se hizo más flaquita. Pero sigue estando hacia abajo. Y si pongo aquí un número. Y si pongo un número muy grande, ¿qué pasa? Ya, alguien que me diga un número, así como 1000. ¿Qué pasa si le pongo 10.000 ahí? Stalin, ¿en qué se confundió? Ya, pongámosle 10.000, a Igual ver. la carita triste, no entendí eso. Me confundió en Ah, la mire. forma de las Es súper. cuestiones. Ya, pero no se confunda con el nombre. Lo importante es que la carita feliz es lo mismo que algo, cuando le pasa algo positivo, usted anda feliz. Entonces, si el valor de la es positivo, la carita va a ser feliz, el gráfico va a ser cóncavo hacia arriba. Esto se llama cóncavo hacia arriba. Igual como pone la mano, hacia arriba. Y el otro se llama cóncavo hacia abajo y es una carita triste. Así. Ya, y esa carita triste va a ser cuando el valor del A sea negativo. Ya, yo le puse 10.000, lo voy a poner enter ahora. Ups, ¿qué pasó con el gráfico?
Ya sé lo que pasó. Miren, vamos a tener que hacer suma infinito. Igual como si fuéramos una partícula chiquitita. Mire quién está ahí. Súper flaquito. Entre más grande el valor de la cuestión se hace más flaca. Entonces tenemos que hacer zoom para verla. Porque si la dejamos como estábamos, mire, se ve junto con la línea roja y no se nota. Entonces, entre más grande el número que le ponemos a la, se hace más flaquita. Ya, pero eso es como un dato curioso, porque todavía no vamos a ocupar eso. ¿Ya? Lo único que nos importa es si es positivo o es negativo. En este caso es negativo. Por lo tanto, porque este es menos 2. ¿Qué pasa si le ponemos positivo? Por ejemplo, 4x cuadrado más 3x. Va hacia arriba, es todo lo contrario de la otra. Va a ser hacia arriba. A ver, sí, todo lo contrario de la otra. Pero fíjese que sigue cortando en el 2. ¿Por qué cortan el número 2? Porque el 2 es el valor de la C. Porque el 2 es el valor de la C. Tiene toda la razón. Ya, entonces, mire, en el cuestionario viene una pregunta así. Mire, voy a poner una función aquí. Menos 4x menos 1. Ya, ok. Ya, yo voy a dibujar varias funciones. ¿Ya? Pero a esta le vamos a poner menos 2 mejor. Menos 2. Ya. Entonces, yo quiero que me diga este gráfico azul, ¿puede ser el gráfico de esta función? ¿O no puede ser? Ya, ¿por qué no? ¿Por qué no, Ariel? ¿Por qué no puede ser? Si mire, dice menos 2 ahí y este corta en el menos 2 también, pues. Entonces, este gráfico azul sería el gráfico de esa función, pues. ¿Por qué no? Ah, porque tiene que ser carita triste. Espéreme, deje leer. Ah, entonces el coeficiente es menos la línea, se pone triste. Y si es positivo, se pone feliz. Sí, pero el del x cuadrado. Ya, tiene que ser carita triste, así que no me sirve este gráfico. A ver, probemos con otro. Yo voy a inventar uno aquí. Este que es como color cremita, ¿podría ser el gráfico de esa función? Veamos, el A es negativo, sí, y también es negativo. Es carita triste. ¿Cierto que sí? Y como el C es menos 2, aquí mire, justo pasa por el menos 2. Ahí está el puntito, menos 2. ¿Podría ser el gráfico? No, ¿Por qué no? porque en el eje Y está en el 4, no en el 2. ¿Ya quién fue? Era la voz de la Consuelo, ¿no? ¿O la confundí? No, de la Darling. Ah, la Darling, ya. Tienen la voz parecida. Ya, Darling, tiene toda la razón. No puede ser no puede ser la la que es color crema, no puede ser el gráfico de la función. ¿Por qué no? Porque tiene que cortar en el eje Y igual a menos 2. Y este no corta en el eje Y igual a menos 2. Solo coinciden que es carita triste también. Ya, veamos otro. ¿Y ese puede ser el que es morado? Ya, ese sí, ¿cierto? A ver, veamos. Tiene que tener carita triste. Ya, ahí tiene carita triste, porque el que acompaña al x cuadrado es negativo. Y es carita triste, toda la razón. Y tiene que cortar al eje Y, a la línea roja, en menos 2. Veamos, y justo pasa por el menos 2. Entonces ese sí es el gráfico de la función. Ya, ¿se entiende cómo identificar un poco? Si yo les pongo distintos gráficos. Espere, que está como pegado el compu. A ver. Ya, ahora sí. Si pongo distintos gráficos, usted se va a dar cuenta porque tiene que fijarse en el A
y tiene que fijarse en el C. Eso lo vamos a ver al final. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio. Ya, volvamos a la clase. Entonces, ya, ¿tenemos lista esta parte entonces? Vamos a la siguiente. No, profe, no, espérame un poquito que no alcancé a copiar en delante. Ah, pero sáquenle un pantallazo nomás. Una foto. Ya, entonces hasta el momento, ¿qué hemos visto? El valor del C, que es el numerito que está al final, es donde va a chocar el gráfico de la función con el eje Y. ¿Qué más hemos visto? Si el valor del A, que es el número, solo el número que acompaña al x cuadrado, si es positivo, va a ser cóncavo hacia arriba o carita feliz. Si es negativo el valor del A, va a ser cóncavo hacia abajo o carita triste. Y listo. Y eso es todo lo que hemos visto hasta el momento. Ese es como el resumen. ¿Ya? ¿Puedo cambiar ahora, Guillermo? ¿Le saco un pantallazo o foto? Sí, pero no tengo celular, pero ya lo escribí, así que no importa. ¿Está del computador? ¿Saca un pantallazo del computador? ¿No sabe sacar pantallazo del computador? No. Ya, le enseño. En 10 segundos. No, Busque pero un ya botón. ya lo escribí ya. No, busque, para que aprenda. Busque un botón. Hay uno que dice IMPPT. ¿Lo encontró? Casi siempre está arriba. Sí, Ya. Apriete una vez ese botón. ¿Listo? Sí. Ya, abra el Paint. O Paint. ¿Ya lo abrió o no? ¿O todavía no? Axel, con eso se apaga el computador, no le haga caso. Sí. Ya, y ahí póngale control V. Apriete control y la V corta al mismo tiempo. Y ahí se va a pegar el pantallazo que sacó de lo que tiene el computador. ¿Le funcionó o no? Sí. Ya, y ahí queda el pantallazo, ¿no? Sí, ya. Ya, entonces ahí le pone guardar y después puede hacer otro pantallazo después. Si usted hace uno encima del otro, no van a quedar guardados los dos. Por eso tiene que sacar un pantallazo en el Paint, poner pegar y guarda esa imagen. Y después de nuevo puede pegar todos los pantallazos que quiera. Por ejemplo, puede hacer un pantallazo de esta cara y hacer un meme. ¿Sí? Ya, listo, ya lo saqué. Mire, maldito. Ya. No, mentira. No, si se escuchó el botón, así que sé que lo sacó igual. Ya. Siguiente entonces. No, mentira. Dice, ejercicios. Identifican cada función el punto del corte con el eje Y y además indica si la función es cóncava hacia arriba, o sea, hacia abajo o hacia arriba. Ya, y hay un ejemplo. El primero dice 2x cuadrado más 3x más 12. Corte con el eje Y en el 12, ya que C es igual a 12. Concavidad, cóncava hacia arriba, ya que el A vale 2, positivo. Entonces, ¿qué tendría que escribir yo en el segundo? Ya, partamos con el Guillermo, que está participando harto. Para ver si entendió, porque se saca un 7 después en el control. Pues. Ya, lo escucho, Guillermo. ¿Cuál sería el valor del C aquí? No escriban nada en el chat, para que el Guillermo no pueda copiar. Quiero que aprenda él solito. Guillermo, no escriba eso. ¿Ya qué pasó? Ya, además lo escribió mal, porque el programa lo escribe con mayúsculas. Ah, ya. ¿Sí? Para la próxima. Ya, ¿cuál sería el valor del C en esta función, en la que aparece aquí? Acuérdese que el C es el valor del numerito que está solo. El -1. -1. Entonces, ¿dónde va a cortar el eje Y? En -1. Porque C es -1. Listo. Ahora, esta función, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Cuál es el valor del A que tiene esta función? El -3. El -3. Entonces, ¿carita feliz o carita triste? Triste. Triste. ¿Y esa se llama cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo?
¿Cuánto? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Abajo. Ya, listo, Guillermo. Muchas gracias. Ya. Quiero escuchar ahora a alguien que no escucha nunca. Ahí no está el Alan. Franco Valenzuela sale arrancando. Ya, la Maite. ¿Está la Maite? Maite Carrasco. Maite. Ya, si quiere me escribe para que no hable. ¿Ya? ¿Cuál sería el valor del C en el x menos x cuadrado más 3x? Sería C igual a ¿cuánto? Recuerde que C es el numerito que está solo. Y si no tiene, teníamos que poner algo. 0. Ya, menos mal que corrigió ahí al Benjamín Muñoz que 6. ¿De dónde sacó un 6? 0. Ya, porque aquí no hay nada, entonces ahí se le agrega el 0. Entonces, ¿dónde va a cortar el eje Y? En 0. Ahora, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Es carita feliz o carita triste? ¿Cuál sería el valor de la aquí, Maite? Tendría A igual menos 1. Ya, una eminencia. Muy bien, Maite. Entonces, como es negativo, sería... Ah, chuta, se me adelantó. Ya, cóncavo hacia abajo. Listo, muchas gracias, Maite. Abajo. Ya, que me cuesta escribir porque estoy con el mouse. Crack. Sí. Ya, Benjamín Muñoz, ya que quería participar. En el tercero, ¿cuál sería el valor de C? Para saber dónde va a cortar el eje Y. Ya, pues saqué la cara por mi curso, pues, Benjamín. Recuerde que el C es el numerito que está solo, que no tiene ni al X ni al X cuadrado. Vamos, Benjamín, usted puede, con toda la fe. Profe, ¿por qué así si yo no cacho ni una? Pero si, mire, tiene que mirar esto, lo que estoy encerrando en un círculo verde, mire, fíjese. Ya, ¿y cuál es el numerito que está solo? Que no tiene X. Ya, el 4. Pero el 4 tiene toda la razón, pero el 4 tiene un signo, ¿no? ¿Es negativo o es positivo este 4? Mire. ¿Cuál sería entonces? ¿Es 4 positivo o 4 negativo? Benjamín. Es menos 4. Menos 4, ya. Entonces va a cortar el eje Y en menos 4. Listo, tenemos lista la primera parte. La segunda, ¿cuál es el valor del A? El A es el que acompaña al X cuadrado. ¿Qué número hay aquí acompañando al X cuadrado que no está escrito? Uno. 1, 1, ya. No, 1. Uno nomás. No, uno. Ya, ¿y ese 1 es positivo o es negativo? Positivo. Positivo, entonces esto va a ser cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. ¿Va a ser carita feliz o carita triste? Hacia arriba. Hacia arriba, ya. Arriba. Listo. Muchas gracias, Benja. De nada. Arriba. Ya. ¿Quién más para preguntarle la última? Deje ver si está el que quiero buscar yo. Ahí está. Ya, sí está conectado. Roberto Sánchez. Yo no sé cómo leía el Roberto el año pasado en matemática, pero este año lo que alcanzamos a estar en clase era la eminencia del curso del segundo B. Era como el porro. Leía como el forro, pero este año, ¿cómo iba? Estaba dando clase y pues, dando cátedra de cómo se hacen las cuestiones. Ya. Roberto, ¿cuál sería el valor del C en el tercero? ¿Cuánto valdría C? Que es el numerito que está solo. Así como para darle una ayuda.
Roberto, ¿lo escuchamos? 5, profe. 5. Ya. Sería 5 positivo entonces. Por lo tanto, ¿dónde corta el eje Y? En 5. En Y igual a 5. También se puede escribir así. Y igual 5. O solo poner el 5. Ya, y la concavidad. ¿Cuál sería el valor de la A? El que acompaña al X cuadrado. ¿Quién está acompañando aquí al X cuadrado? La fracción de 2/3. La fracción de 2/3. Ya, ¿y ese 2/3 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, cóncava hacia arriba o hacia abajo. Arriba. Arriba, listo. Ya, listo. Vamos a la siguiente. Penúltima paginita de la clase. Dice, grafiquemos las siguientes funciones. Ya. Primero, ¿cuál es la concavidad? El primero lo resuelvo yo y el segundo les voy a ir pidiendo a ustedes que me ayuden a completarlo. ¿Ya? Entonces, tengo esta función. Dice x elevado a 2 más 2x menos 3. Entonces, ¿cuál sería la concavidad? Concavidad, acuérdense que nos fijamos en la letra A. Y en este caso, ¿sería cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? El A es 1 positivo, por lo tanto va a ser carita feliz. Así que ya sé que el gráfico de esta, que la vamos a hacer con azul, es una carita feliz. ¿Ya? Segundo, intersección con el eje Y. ¿Dónde va a cortar el eje Y esta función? El valor de C. C es igual a menos 3. Entonces va a cortar el eje Y en menos 3. Aquí. En ese puntito que está aquí. Que estoy poniendo ahí en el gráfico. Ya. Y luego, ¿qué necesito? Necesito calcular el eje de simetría. Que eso también lo vamos a preguntar en esta clase, porque en la clase pasada tuvieron muchos errores con el eje de simetría. ¿Cómo se calcula el eje de simetría? Se hacía menos b dividido en 2a. O sea, menos, ahora coloco el valor del b. ¿Cuánto vale b en mi función? El que acompaña al x. O sea, 2. Y eso tengo que dividirlo en 2 por el valor del a. ¿Cuál es el valor del a? Ahí lo anotamos, 1 positivo. Si resuelvo esto, incluso esto ustedes lo pueden meter en la calculadora. En la parte de arriba me va a quedar menos 2. Y en la parte de abajo 2 por 1 es 2. Y usted en la calculadora puede poner menos 2 dividido 2. Y le va a dar menos 1. Listo. Entonces acá voy a poner el menos 1 al medio. Y esta parte es importante porque también viene una pregunta de esto en el cuestionario. Dice, ¿qué valores se recomienda reemplazar? Para poder hacer el gráfico siempre tengo que reemplazar dos números que sean más chicos que el menos 1 y dos números que sean más grandes que el menos 1. Entonces, ¿qué números son más chicos que el menos 1? Tengo, por ejemplo, el menos 2 y el menos 3. Si yo reemplazo eso en esta función, por ejemplo, si era x cuadrado más 2x, x cuadrado más 2 por x, lo voy a poner entre paréntesis para que quede más fácil, más 3 parece, menos 3. Menos 3. Ya, que esto fue lo que hicimos en la clase antepasada, que tenían que reemplazar. Entonces reemplacemos el menos 3. Si reemplazo menos 3, me va a quedar menos 3, entre paréntesis, elevado a 2, más 2 por menos 3, menos 3. Ya, aquí, menos 3 por menos 3, menos por menos me va a dar más, y 3 por 3, 9. Listo. Ahora, más por menos me va a dar menos, y 2 por 3, 6 menos 3. 9 menos 6 me va a dar 3. Y 3 menos 3, 0. Por lo tanto, cuando yo reemplazo el menos 3, me da 0. Quiere decir que en el gráfico yo voy a marcar el menos 3,0. Menos 3,0. Entonces, menos 3 hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo me muevo 0. Así que tengo ese puntito. Ya sé que pasa por esos dos puntos y además que es una carita feliz. Va a pasar una cuestión así. Ya, veamos el menos 2 ahora. Voy a hacer lo mismo, pero voy a reemplazar ahora el valor menos 2.
menos 2 elevado a 2 más 2 por menos 2. Todos los lugares donde está la X voy a poner un menos 2 ahora. Entonces, Profe, menos 2 elevado... Dígame. no lo estoy entendiendo y algunos tampoco. Ah. Ya, pero es que lo que pasa es que esto ya lo vimos en otra clase. Que era que había que reemplazar valores. ¿Se acuerda que había que reemplazar o no? Lo vimos en la clase antepasada. Y en la clase pasada también lo vimos. Que era, yo tengo una función que dice x cuadrado más 2x menos 3. Y lo único que estamos haciendo es reemplazar los valores que están aquí para ver qué resultado nos dan. Porque eso es lo que hacen las funciones. Eso lo vimos en la primera clase de funciones. Que cuando yo reemplazo un número, obtengo un resultado. ¿Esa parte la entiende? Sí. Sí, ya. Entonces, reemplazamos el menos 3 en esta función. Luego resolvimos eso y nos dio 0. ¿Ya? Fíjese en el que voy a hacer ahora. En vez de borro todas las letras X y en vez de X pongo el número que quiero reemplazar. En este caso quiero reemplazar el menos 2. Ya, ¿esa parte la entiende? ¿Va a ir por parte? Sí, lo entiendo. Ya, ahí yo reemplacé el menos 2 donde estaba la X y acá puse el menos 2 donde estaba la X. Entonces hasta ahí me sigue. Sí. Ya. Luego, y la parte de acá que yo creo que es la que le cuesta, es solamente donde se resuelve. Menos 2 elevado a 2. Eso quiere decir menos 2 por menos 2. Ya, ¿y eso cuánto da? Menos por menos me va a dar más. Y 2 por 2 me va a dar 4. Entonces el resultado de esto que está aquí es 4. Ya, hasta ahí. ¿Se ha perdido o todavía va bien? Todavía lo entiendo. Ya, genial. Luego acá dice más 2, como aquí no hay nada, significa por. Entonces se está multiplicando esto por esto. Para multiplicar, que esto es la materia que vimos el año pasado en primero medio, o que vieron con la María Victoria, para multiplicar, primero multiplico los signos. O sea, más por menos, eso me va a dar menos. Y luego multiplico los números. 2 por 2, 4. Y listo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Lo he preguntado todo el rato para saber en qué parte se pierde o si me entiende hasta el final, ¿ya? Menos 3. Ese menos 3 solamente lo bajé, que era el que estaba acá arriba. Y ahora esto, incluso usted lo puede resolver en la calculadora, le pone 4 menos 4 menos 3. Si es que no se acuerda cómo sumar y restar números enteros. Y le va a dar menos 3. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mira acá arriba, yo reemplacé el menos 2 y ¿qué resultado me dio? Me dio menos 3. Entonces aquí pongo menos 3. Ya, ¿hasta ahí? ¿Me captó? Sí, ya lo entendí. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a graficar este punto, porque este punto es parte del dibujo de la función. Entonces, menos 2, menos 3. Menos 2 es lo que me voy a mover en el eje X hacia los lados. Como es menos 2, me muevo hacia la izquierda. Luego me tengo que mover verticalmente. Como dice, si dijera 3 positivo, subiría 3 hacia arriba. Como dice 3 negativo, voy a bajar 3 hacia abajo desde donde estoy. Estoy aquí en el menos 2 y voy a bajar 3. 1, 2, 3. Ya, ese es mi otro punto. Fíjese que hasta el momento tenemos ese puntito, tenemos ese y tenemos ese. Esos 3. ¿Sí? Sí. Ya. Y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con más valores. Con el menos 1, habíamos dicho que el menos 1 era nuestro eje de simetría. ¿Se acuerdan lo que era el eje de simetría? Era una línea que dividía al gráfico en dos partes iguales. Como a nosotros nos dio menos 1, quiere decir que aquí, en el menos 1, hay una línea vertical que divide al gráfico en dos partes iguales. Esto es como una cosita así. Y el eje de simetría es el que pasa justo por aquí entre medio de mis manos. Es una línea vertical que divide a la carita feliz en dos partes iguales. Que pasa justo por el medio. Entonces, gracias a eso, yo ya sé que el gráfico va a ser una cosa así. Ya, espere que me equivoqué con el color. El gráfico hasta el momento va a ser una cosa así. Más derechito así, pues. Y por acá una cosa así. Ya sé que va a ser una carita feliz porque la era positivo. Ya sé que va a cortar en el menos 3 porque el C era menos 3.
Y ahora solamente estamos graficando para saber exactamente por dónde pasa este dibujo. Que eso es lo que tenemos que aprender en la clase de hoy, hacer el gráfico de esta función. ¿Ya? Entonces, sigamos reemplazando los otros valores. Por ejemplo, el menos 1. Borramos lo que tenemos aquí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el menos 2, pero ahora con el menos 1. Menos 1 elevado a 2 más 2 por menos 1 menos 3. Ya, ¿cuánto es menos 1 elevado a 2? Menos 1 por menos 1. Ya, menos por menos me va a dar más, y 1 por 1, 1. Entonces el resultado de esta potencia me da 1 positivo. Luego hay que multiplicar. Más por menos me va a dar menos, y 2 por 1, 2. Y bajo el menos 3 que estaba al final. Nuevamente, toma esto, lo mete a la calculadora si es que no se acuerda cómo suman números enteros, y esto debería darle menos 4. Entonces, al reemplazar el menos 1 que tenemos acá arriba, nos dio resultado menos 4. Listo. Entonces, busco el punto menos 1, menos 4. Mire, estábamos haciendo mal el gráfico, tiene que pasar por ese punto. Así que esto tiene que bajar hasta ahí y ahí sube para arriba. Y ahí ya tenemos hecho el gráfico de nuestra función, que es la que está con color azul. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo hay que hacerlo? Ahora, en el cuestionario no les va a salir esto. Si estuviéramos en clase tendrían que hacer esto y graficar unos 3 o 4 en clase. Pero como es muy difícil para hacerlo en un cuestionario, y además con las clases a distancia todo es más complicado, me interesa enseñárselo, pero no lo vamos a preguntar, no le voy a hacer graficar en el cuestionario. ¿Ya? Por si está preocupado de eso. Entonces, dígame. Ve al chat. No le escucho. Ve al chat. Ah, vea el chat. Ya, ¿qué pasa en el chat? Ah, es que no había bajado. Hola, profe, dale Roberto, nada, Laje en el chat, XD, no, cracks, 1, 2, eso, me van a tirar el lote nomás, profe, no entendí. Ah, Leandro. Ya, ¿qué hora fue eso? A las 12:56, hace 10 minutos, ya. Menos 20, es que no veo bien, no entendí, veo puros unos. Profe, no entendí, menos 9, no entiendo qué está haciendo, no entendí, profe, dale oca por 2, no entendemos. No, profe. ¿Qué? La de que fue a la 1-3. Véalo. A la 1-3. Profe, cuando al final no me dio el Instagram de su hija postiza, pésimo servicio. Sí, cuando... Benjamín, las cosas que nosotros hablamos en el segundo A se quedan en el segundo A. ¿Ya? Así que no se desubicó. Ya. Ahora, ¿a grandes rasgos se entendió lo que estábamos haciendo o no? ¿Es necesario hacer el segundo o pasamos a las preguntas del cuestionario? Ya, olvídese el comentario, necesito que me conteste lo que le pregunté de la clase. Es necesario que hagamos el segundo para que entienda bien cómo funciona esto del el C, el A, cómo reemplazar. ¿Sí? Ya. ¿Lo vamos a hacer un poquito más rápido? Sí. Este es con color verde, para que lo identifiquemos. Primero, la concavidad. Esta va a ser carita feliz o carita triste. Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. El A. El B no sirve para nada. Sirve solo para hacer el eje de simetría, para hacer la fórmula. Sí, el eje de simetría. Pero no sirve para saber, no nos da información de si va a ser carita feliz o carita triste o dónde va a cortar. Da una información, pero no se enseña en el colegio. Entonces, no... Filo. Ya, este va a ser hacia abajo, porque ¿cuánto es el valor de la? Menos 2. Por lo tanto, ya sé que el gráfico va a ser carita triste. Ya, entonces me preparo. Ya sé que el gráfico tiene que ser así. Ya, ¿qué otra información voy a tener? Intersección con el eje Y. ¿Dónde va a cortar esta función al eje Y? El eje Y, recordemos que es esta línea negra que está vertical. ¿A dónde va a cortar al eje Y? Esa función. ¿Cuánto vale C acá? En menos 2. Gracias, Lestat. Toda la razón. C también en menos 2. Así que va a cortar en menos 2. Marquémoslo el tiro. El menos 2 lo vamos a marcar aquí con verde, con bien grande. Menos 2. Ahí. Ya, por ahí tiene que pasar el gráfico de nuestra función. Y ya sabemos que es una carita triste. Ya, ¿qué otra información más podemos sacar? Veamos el eje de simetría. El eje de simetría sería menos B.
ahí está, menos B dividido en 2 por A. Igual. Entonces, el B, ¿cuánto es el valor del B? Menos el valor del B. ¿Cuánto es mi valor de B? El que acompaña al X, o sea, menos 6. Recuerde que va incluido con el signo, ¿ya? Y dividido en 2 por A. ¿Cuál es el valor del A? Busquemos, ya lo teníamos anotado, menos 2, entre paréntesis, menos 2. Ya, resolvamos la parte de arriba primero. Menos con menos, ¿qué me va a quedar? ¿Positivo o negativo? Positivo, ya. Genial, Lestat, muchas gracias. Positivo, y Javier también. Y en la parte de abajo, primero hagamos la multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4, gracias, Guillermo. ¿Y positivo por negativo, más por menos? Negativo 4, ya. Toda la razón, Consuelo. Entonces, si yo hago esta división, usted lo mete a la calculadora, le va a dar 6 dividido en 4, le va a dar menos 1,5. Entonces, voy al gráfico. Y sé que el eje de simetría, esta línea que va a dividir, la voy a hacer roja, que divide a mi gráfico en 2 partes iguales, es, ¿cuánto nos dio? Menos 1,5. Entonces busco en el eje X el menos 1,5, que está como por ahí, y ahí voy a hacer la línea vertical. O sea, mi eje de simetría está muy cercano al otro, con la diferencia que mi gráfico verde tiene que ser una carita triste. Ya, entonces hasta el momento, ¿qué información tenemos? Tenemos que tiene que ser carita triste, o sea, cóncava hacia abajo, que va a cortar al eje Y en el menos 2, porque marcamos un puntito ahí en el menos 2, aquí, ahí, donde está la manito. Y además, tenemos el eje de simetría, que es esta línea roja. O sea que justo donde está la línea roja, bueno, en realidad es así. Mi carita triste se va a dividir en 2 partes iguales. O sea que la línea roja pasa justo por el medio de mis dedos. Ya, toda esa información tenemos hasta el momento. Entonces ahora yo necesito, vamos a reemplazar, ya tenemos el menos 1,5, ¿cierto? Necesito un valor más grande que el 1,5 y un valor más chico que el 1,5. Entonces, ¿qué valores tenemos? Hacia el gráfico. Ya, el menos 2 es un valor más chico. Menos 2. ¿Y un valor que sea más grande? El menos 1. Ya, perfecto. Entonces marcamos justo el que va antes y el que va después. Porque fíjese, ahí está el menos 1. Entonces marcamos el menos 2 y el menos 1. Ya. Reemplacemos el menos 2, veamos qué nos da. Reemplacemos el menos 1, veamos qué nos da. Y listo. Entonces, nuestra función es menos 2x menos 2x cuadrado menos 6x menos 2. Menos 6x menos 2. Ya, ¿qué valor vamos a reemplazar primero? Los 3 que tenemos aquí. Pero ¿cuál primero da lo mismo? Entonces voy a escribir la misma función, menos 2, y cada lugar donde está una x, que esto ya lo habíamos hecho en otra clase, voy a poner el valor menos 2. Elevado a 2, menos 6. Aquí hay una x. Tengo que poner un paréntesis con el valor del menos 2, entonces. Menos 2, menos 2. Ya, este está difícil porque está lleno de menos. ¿Cuánto es menos 2 elevado a 2? Menos 2 elevado a 2. Quiere decir que el menos 2 lo multiplico por menos 2. Menos 2 por menos 2. Ya, toda la razón, Valentina. Menos por menos me va a dar más. Y 2 por 2, 4. Ya, no se alcanza a ver, pero lo vamos a correr. Ya, ahí lo calculamos, ¿cierto? Ahí. Voy a correr más para acá todavía. Ya, ahí da. Menos 2 elevado a 2, entonces me da 4. Quiere decir que el resultado solo del paréntesis elevado a 2 me da 4 positivo. Y eso se está multiplicando por menos 2. Ahora, el menos 6 está multiplicando al menos 2, porque aquí hay un por. Menos por menos me va a dar más, y 6 por 2 me va a dar 12. Y bajo el menos 2 que estaba al final. Esta expresión ustedes ya la pueden meter a la calculadora.
Y si no tienen calculadora científica, pueden escribir, descargar una, ¿ya? Hay una que pesa como 3 megas, súper liviana. O pueden acordarse de lo que aprendieron el año pasado también, pues, y hacerlo a mano. Menos 2 por 4 es menos 8, más 12, menos 2. Y como son expertos sumando números enteros, menos 8 más 12 es 4 positivo, y 4 menos 2, 2. O sea que al reemplazar el menos 2, me dio resultado 2. Quiere decir que en mi gráfico busco el punto menos 2,2. Ya, el menos 2 hacia la izquierda y 2 positivo hacia arriba. Ya, ahí tengo otro puntito. Ya, tengo ese puntito, tengo el verde. Hasta el momento. Veamos qué otro puntito podemos sacar. ¿Qué pasa con el menos 1,5? Ya, voy a tener entonces esto mismo, pero en vez de tener dentro un 2, un menos 2, voy a tener un menos 1,5. Entonces, menos 1,5. Menos 1,5. Ya, y esto lo hacen en la calculadora. Menos 1,5 por menos 1,5. Menos 1,5 por menos 1,5. Y eso les va a dar 2,25 positivo. Entonces me va a quedar menos 2 por 2,25. Cierro el paréntesis. Sí, es que uno tiende a pensar que es como 1,5 por 2, pero no es lo mismo. Luego, menos por menos me va a dar más, y 6 por 1,5, si usted lo hace a mano o con la calculadora, le va a dar 9. Menos 2. Todo esto ya lo puede meter a la calculadora y le va a dar menos 5 más 9, o sea, menos 4,5, perdón. Menos 4,5 más 9 menos 2. Ya, ¿y cuánto le va a dar eso? Usted lo mete a la calculadora y le va a dar 2,5. Positivo. Entonces, al reemplazar el menos 1,5, me da como resultado 2,5. Y listo. El menos 1,5, entonces, me voy hacia la izquierda, menos 1,5, y me da 2,5. A ver, esperen, algo me equivoqué aquí. 15 por 15 son 2,25, y eso está por 2. Menos 4,5 sería 4,5 menos 2 sería 2,5. Ya en algo me equivoqué, parece. Porque no me da lo que me tiene que dar. Ya, pero la idea es que nos diera un punto, un valor que está como por aquí. Debería habernos dado como menos 1. Porque así vamos a poder después hacer el gráfico de esto que vaya así. Y nos daría la cara. Ah, pero nos tenía que dar carita triste, ¿no? Sí. Ya, entonces me equivoqué en otra cosa. No sé en qué. Ya, pero no se preocupe porque no va a tener que graficar. Lo vamos a revisar después y le voy a mandar el video adjunto de dónde está el error. Para que no perdamos más tiempo. ¿Ya? Pero como no va a tener que graficar en el, en el cuestionario, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, vamos a las preguntas del cuestionario. El cuestionario tiene 10 preguntas. Veamos si usted puede contestar. Son estas 5 preguntas, van a estar 2 veces. O sea, hay 2 preguntas como la número 1, hay 2 preguntas como la número 2, 2 como la número 3, 2 como la número 4 y 2 como la número 5. ¿Ya? La escala de notas, no me acuerdo muy bien, pero con 6 buenas, usted tiene un 4. Porque al 40%, al 60%. Con 10 buenas, tiene un 7. Con 9 parece que tenía un 6,4, algo así. Con 8 tenía un 5,5. Y con 7 como un 4,8, algo así. No me acuerdo bien la escala.
Y las demás son notas rojas. ¿Ya? No eran todas diferentes. De hecho, habían 2 de cada tipo. Hice el cuestionario de la misma manera. Ya, entonces, practiquemos. Veamos la pregunta número 1. Dice, ¿en qué punto intersecta esa función al eje Y? Aquí falta. Ya, ¿dónde intersectaría? En menos 4. Porque el valor de C es menos 4. Y listo. Y eso es todo. Menos 4. Ahora, fíjense, en el cuestionario anterior, varias personas se equivocaron. Porque pensaban que el valor de C era el último número. Y no es el último número. A veces está al final. Generalmente está al final. Pero no quiere decir que sea siempre el último. Es siempre el número que está solo. Que era el valor de C, ¿cierto? C es igual a menos 4. Fíjese que hay 2 preguntas así, donde usted no tiene que calcular absolutamente nada. Solo mirarlas. ¿Ya? Vamos a hacer todas las fáciles primero. Ya, entonces aquí ya tendría 2 puntos. ¿Cuál es la concavidad de la siguiente función? Ya, con esta misma función que está arriba. ¿Cuál sería la concavidad de esa función? Cóncava, y en la opción aparece cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia la izquierda, cóncava hacia la derecha. Cóncava hacia abajo. Porque la es menos 1, por lo tanto es carita triste. Y ahí tiene 2 preguntas más, ahí tiene 2 puntos más, ahí ya lleva 4 puntos. Y no ha tenido que hacer ningún cálculo. ¿Ya? Se da cuenta que hasta el momento es fácil tener 4 puntos. ¿Cuál otra es fácil? La 2 y la 3 son un poquito más complicadas, pero tampoco tanto. La número 5. Yo les voy a poner un gráfico y les voy a poner opciones, así como A vale 3, B vale 1 y C vale menos 1. Después le voy a poner A vale menos 2, B vale 3 y C vale 1 positivo. Luego le voy a poner A vale menos 1, B vale menos 2. Pero si tiene 1 hora, ¿para qué? No se ponga nervioso, pues, si tiene harto rato. Si ya se dio cuenta, ¿cuánto nos demoramos en responder 4 preguntas? Como 1 minuto y medio más o menos. Ya, y la letra C igual menos 2. Y la última opción, A vale menos 3, B vale 4 y C vale menos 1. Ya, ¿cuál sería la alternativa correcta ahí de las 4? ¿Cuáles son los coeficientes del gráfico de esa función verde? Sí, cuando termine la clase hay que hacer el cuestionario. Yo almuerzo a las 3 de la tarde, así que no tengo problema con el almuerzo. Ya, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Por qué no puede ser la primera? Veamos. El A es positivo, quiere decir que es carita feliz o carita triste. Es carita feliz, va hacia arriba, por lo tanto no puede ser esta. Veamos la segunda. El A es negativo, es carita triste. Ya, coincide, está bien. El B no nos entrega ninguna información, así que da lo mismo. Y el C es 1 positivo. ¿Y corta aquí en el 1 positivo? Sí, pues. Sería la B, ¿o no? ¿O no puede ser la B? No, No, ¿por qué no? porque la está en menos 2. Sí, pues, Ah, la A no. está en menos 2. Ah, ¿Ya? sí. ¿Y qué tiene? ¿Es carita triste? Pues está bien. Ya, la consuelo, porque debe chocar en el menos 1. Ya, en el menos 1 del eje Y. Y esta choca en el 1, así que no puede ser tampoco. La tercera, ¿es carita triste? Sí. Ya, estamos bien. El B no nos entrega ninguna información. Y el C es menos 2, quiere decir que corta el eje Y en menos 2. Pero nuestra función no corta en el menos 2. Y la última, A es menos 3,
carita triste, está bien. El B da lo mismo, signo de pregunta. Y el C es -1, quiere decir que corta en el -1 al eje Y. Entonces esta es la correcta. Hay dos preguntas así. O sea, ya con esas 6 ya tiene un 4. Y lo único que tiene que hacer es mirar, nada más. ¿Ya? En el cuestionario anterior pasó lo mismo. Habían 6 preguntas que usted no tenía que hacer ningún cálculo, solo mirar, observar, entender, mirar sus apuntes de lo que había notado en la clase y hacerlo. Y listo. Nada más. Ya, vamos a las que son más difíciles, porque hasta ahí ya llevaría 6 puntos. Ya, vamos a borrar esto para poder hacer las otras, porque vamos a necesitar espacio. Ya, hay dos que dicen encuentra el eje de simetría. Por ejemplo, si tengo menos x cuadrado, menos 4, más 2x. Ya, esa es una función. Pongamos otra. X cuadrado más 2x. Ya. Es una hora de tiempo. En la primera, el eje de simetría era menos b dividido en 2 por a. 2 por a. ¿Cuánto vale b? Ya, ¿cuánto vale b? Aquí tengo que poner menos y el valor de b. Ya, Leandro, ¿cuánto vale b aquí? ¿Cuál es el b? ¿El -1, el -4 o el 2? Lo leo. -4, no, error. El b es el que acompaña a la letra x. El 2. El 2, positivo. Ya. Y dividido 2 por a. ¿Cuál era el a? El que acompañaba al x cuadrado. ¿Cuánto vale a entonces? En este caso. -1. Ya. Entonces la parte de arriba nos va a dar -2 y en la parte de abajo nos va a dar -2. Veamos los signos primero. Menos con menos nos va a dar más. Eso quiere decir que automáticamente usted elimina todas las alternativas que sean negativas, porque el resultado es positivo. Y 2 dividido en 2, 1. Por lo tanto, el eje de simetría es 1. Ya, esa es la difícil. ¿Ya? Porque les cuesta reemplazar y todavía no saben multiplicar con signos positivos y negativos, que es materia de sexto y séptimo básico. Y además lo vimos el año pasado y los que estuvieron con la María Victoria también lo vieron el año pasado. Entonces ahí tendríamos listo 2 puntos más. Ya, hagamos otro. ¿Qué pasa con este? ¿Cuál sería el eje de simetría ese? Menos b dividido en 2a. Tendría entonces, ¿cuánto vale el b? Dice menos, y aquí pongo el valor de b. B es el que acompaña al X, o sea que en este caso sería 2. Todo esto es materia de la clase pasada. Dividido en 2 por el valor del A. ¿Cuánto vale el A? 1. Ya, en la parte de arriba me va a quedar -2 y en la parte de abajo 2 positivo. Menos por más me va a dar menos y el 2 en el 2 cabe una vez, -1. Y ese es el eje de simetría de la segunda función. Listo, ahí ya tiene 2 puntos más y ya va en 8 puntos y ahí ya tiene un 5,5 o 5,8, algo así. ¿Cuál falta? ¿Qué valores se recomienda evaluar? Si a mí me preguntan qué valores se recomienda evaluar aquí, nosotros dijimos que tenemos que evaluar siempre 2 valores antes y 2 valores después del eje de simetría. Entonces, para esa pregunta usted va a tener que calcular el eje de simetría. Por ejemplo, si le preguntaran por esta función que está aquí, ¿qué valores tendría que evaluar yo? Como el eje de simetría me dio 1 positivo, ¿qué números están antes? Dos números mayores que uno y dos números menores que uno. Entonces usted en la alternativa va a buscar la alternativa que tenga un 2 y un 3, porque esos son los dos mayores que vienen, y los dos que estén antes. Igual pueden ser cualquiera que estén antes, no necesariamente los que vienen justo antes, pero están así en el control. El 0, que no tiene signo, y el -1. Y ahí tengo 2 valores que están antes y 2 valores que están después. O sea que también va a tener que calcular el eje de simetría y después de eso darse cuenta cuáles son los 2 números más grandes y los 2 números más chicos. Y listo. En el caso de la segunda opción, ¿qué valores tendría que reemplazar? Si tengo el -1, ¿qué valores están antes que el -1? El -2 y el -3.
¿Y qué valores están después? El 0 y el 1. Y ahí es cosa de mirar la recta numérica. En la recta numérica aparece el número y usted tiene que buscar la alternativa que tenga 2 números antes y 2 números después del eje de simetría. ¿Ya? Y eso sería todo el control. Y esa es como la más difícil. Pero ahí ya tiene un 5-5 ya. Y eso sería toda la clase, chicos. Entonces, ¿dudas o consultas con el cuestionario? A todo esto, las personas que no me han dado el cuestionario anterior, me pueden mandar un correo hoy día y les voy a abrir el cuestionario en la tarde, como entre las 7 y las 8, algo así. No entendí la 3. Ya, lo que pasa es que nosotros vimos acá, mire, vamos a la, nos vamos a ir a la otra, al GeoGebra. Ya. Cuando yo tengo acá el, deje cambiar de aplicación. Ya, ahí sí. Ya, cuando yo tengo acá el gráfico de la función Esteban, usted tiene que primero buscar el eje de simetría. Ya, vamos a habilitar el control más tarde, entonces, según lo que dice el Maxi. ¿Qué hora cree conveniente Maxi? Porque tenemos el problema que a las 6 de la tarde en adelante el internet empieza a fallar y me van a llegar 30 correos de personas que no se pueden conectar. Después de almuerzo, yo almuerzo a las 3. ¿A las 4? Ya, ¿todos de acuerdo en que se habilita a las 4? A las 4. Ya, a las 4 se habilita entonces. Ya, vuelvo a explicar la pregunta que no había entendido varios compañeros. Si yo tengo, por ejemplo, mira, vamos a borrar esta función. Ya, quedémonos con la función morada. Si yo tengo el eje de simetría, que es esta recta que pasa como por aquí y por ahí, me conviene, para saber cómo es el dibujo de la gráfica, me conviene reemplazar 2 valores antes y 2 valores después. Porque si tengo estos 2 puntitos, y tengo esos 2 puntitos, ya puedo hacer la forma del cerrito. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué tiene que hacer usted en esa pregunta? Primero, calcular el eje de simetría. Si usted calcula el eje de simetría, por ejemplo aquí, nosotros calculamos el eje de simetría. Los valores que tiene que reemplazar y que no los va a tener que reemplazar son los que están 2 valores antes del eje de simetría y 2 valores después. Nada más que eso. Entonces, supongamos, ya, a usted, yo le doy una función. Vamos a poner una función acá. Le pongo x cuadrado más 4x. Ya, ¿cuál es el eje de simetría? Menos b dividido en 2a. O sea, menos el valor de b, que es 4, que es el que acompaña al x, dividido en 2a. 2 por el valor que acompaña al x cuadrado. O sea, 1. Resuelvo esto, me va a dar menos 4 dividido en 2. Eso incluso lo puede poner en la calculadora y le va a dar menos 2. Ah, ya. El eje de simetría es menos 2. ¿Cuáles son los valores que tengo que reemplazar? Son los que están 2 valores antes y 2 valores después. Porque el eje de simetría siempre nos va a dar el punto más alto o el punto más bajo. Va a ser justo la parte de abajo, va a ser este puntito. La parte de abajo de nuestra carita feliz es justo el eje es donde está el eje de simetría. Entonces, si reemplazo 2 puntos antes, me va a dar un lado de la parábola y 2 puntos después me va a dar el otro lado. Pero acá lo único que tengo que hacer, una vez que calculé el eje de simetría, es coger 2 números mayores y 2 números menores, nada más. Si la alternativa dice menos 1, 0, 1 y 2, ¿me sirve esa alternativa o no me sirve? ¿Tengo en esa alternativa 2 números más grandes que el menos 2 y 2 números más pequeños que el menos 2? No. Todos estos son mayores que el menos 2. No me sirve esta alternativa. Si yo en la alternativa le pongo menos 3, menos 2, menos 1 y 0. ¿Me sirve esa alternativa? No. Ya, ¿por qué no? ¿Tengo 2 números mayores? Sí, el menos 1 y el 0. ¿Tengo 2 números más chicos que el menos 2? No, tiene uno nomás, pues. Tengo 1 nomás, tampoco me sirve. ¿Qué tendría que decir la alternativa? Tendría que decir menos 4, menos 1, 0 y menos 3. Incluso puede estar desordenado.
¿Tengo aquí dos números mayores? Sí, el 0 y el menos 1. ¿Y tengo dos números menores? Sí, el menos 4 y el menos 3. Ah, esa es la alternativa correcta, entonces. ¿Ya? ¿Se entendió un poquito más? O sea, lo único que tiene que calcular en esa alternativa es, de nuevo, el eje de simetría. Y luego buscar qué alternativa tiene dos números más grandes que el eje de simetría y dos números más chicos. Y fin. Nada más. Ya, chicos, entonces lo dejamos en eso. La clase la voy a subir lo antes posible. No sé cuándo me va a llegar, pero se demora un rato y me llega la notificación de que está la clase. Voy a subir el video y el cuestionario lo voy a mandar, yo creo que a las 5, para tener tiempo para que se alcance a subir la clase, para que si alguien no estuvo en la clase, pueda ver el video e igualmente conteste el cuestionario. Vuelvo a repetir, las personas que no han hecho el cuestionario anterior, igualmente me pueden mandar un correo hoy día. Hay personas que ya me habían mandado correo, pero le pido que me lo manden de nuevo, por favor, porque los borré, para que den la actividad, ¿ya? Así que eso. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta, duda. ¿No? Ya. Entonces quedamos en eso. A las 5 el cuestionario y les voy a mandar la clase al correo, ¿ya? Eso. Cuídense, que estén muy bien. Adiós. Chao, cuídense. Chao, Roberto. Chao, 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 chao. Esta es la parte en la que todos participan. Chao, Profe. chao, chao, chao. Dígame. ¿Ya me ¿Con quién escucha? hablo? ¿No dijo a las 4? A las 5, es que acabo de decir, mejor a las 5, porque así alcanzo a mandarle el video para que lo alcancen a ver las personas que no estuvieron en la clase, o que quieran Ah, ya, repasar ok. o alguna cosa, ¿ya? Porque Ya, el video igual gracias. se demora en subirse y todo eso. Ya, a las 5. Adiós. ¿Terminaste?